Buen día con todos. Vamos a desarrollar en esta sesión un tema naturalmente vinculado a lo que es la auditoría financiera, pero es un tema que tiene un origen tributario y es básicamente a una disposición específica que le resulta aplicable a lo que las normas tributarias peruanas denominan empresas vinculadas. Y es que en el mundo, y en el Perú naturalmente también, existen normas, en este caso tributarias, que regulan la actuación que tienen empresas que forman parte de un mismo grupo económico cuando realizan transacciones entre sí, ¿no? Ustedes seguramente conocen o ya han escuchado de muchas empresas multinacionales, y cuando digo empresa multinacional, quiero decir empresas que teniendo un origen, una casa matriz, han desarrollado o desarrollan sus operaciones alrededor del mundo o inclusive dentro de un mismo país a través de diferentes compañías. Todas esas compañías tienen un control común, tienen, llamémosle de manera simplificada, un dueño común, y por lo tanto todas esas empresas que pertenecen a estos grupos económicos se denominan empresas relacionadas. Estas empresas pueden realizar entre sí transacciones, operaciones de compra-venta de productos, prestación de servicios, cesión en uso de regalías, operaciones financieras, cualquier tipo de transacción que se den en forma, si se quiere, natural como parte de las operaciones de la compañía. Sin embargo, al ser realizadas entre empresas que tienen un control común, hay ciertas características que hacen necesario que sean controladas o reguladas, en este caso por la administración tributaria. Y a ver, voy a pasar a la siguiente diapositiva. No me está permitiendo mover. Me da un segundito. Ahora sí. Vamos a primero ver en esta diapositiva las definiciones que tenemos a este concepto que yo les acabo de comentar, que es partes relacionadas. Nos importa, para efectos de lo que yo les voy a comentar, la definición que tiene la ley del impuesto a la renta, que es la definición que tienen en la última cajita del lado derecho de la diapositiva. Pero vamos a repasar tres conceptos, ¿no? El concepto de las normas internacionales de información financiera, que cuando se refiere a partes relacionadas hace referencia a control conjunto o a influencia significativa. Por su lado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es una organización que agrupa las economías más importantes y más grandes del mundo, emite también lineamientos para el desarrollo legislativo, en este caso en materia tributaria, respecto de determinado tipo de transacciones. Y también brinda una definición de lo que son partes relacionadas. Y señala, y lo voy a leer, que cuando una empresa participa directamente o indirectamente en la dirección, control o el capital de una empresa del otro estado contratante, ¿no? del otro país. ¿Ya? Y tenemos una definición en la ley del impuesto a la renta, que es la definición que va, si se quiere, a ser determinante en lo que vamos a conversar, que se considera que dos o más personas, empresas o entidades son partes vinculadas, partes relacionadas, cuando una de ellas participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. Entonces, si vemos, hay bastante coincidencia entre lo que las normas internacionales de información financiera consideran como partes relacionadas, partes vinculadas, lo que los lineamientos internacionales, en este caso desarrollados por la OCDE, señalan, que también se dirigen al control, a la dirección, y lo que señala la ley del impuesto a la renta, que de nuevo determina la vinculación entre empresas sobre la base de criterios de administración, control y capital. Con lo cual, en resumen, lo que estamos diciendo es que hay una coincidencia entre lo que la ley del impuesto a la renta, los lineamientos internacionales y las normas internacionales consideran como parte relacional. Debo precisar que no son exactamente iguales, existen ciertos matices, pero que el concepto general es que las empresas relacionadas van a tener un control común.
Y les comenté al inicio que estas empresas que forman parte de un mismo grupo económico pueden realizar transacciones entre ellas. Compra-venta de productos, de cualquier tipo de producto, prestación de servicios, cesión en uso de intangibles, alquileres, operaciones de financiamiento. Los precios que acuerden estas empresas entre sí por estas operaciones, porque al ser empresas distintas tienen que establecer precios, se denominan precios de transferencia, ¿de acuerdo? Y estos precios de transferencia son precisamente los que son regulados. ¿Y por qué? ¿Por qué los gobiernos del mundo a través de sus autoridades tributarias controlan estos precios de transferencia? ¿Por qué se han interesado en controlar? Por varias razones. Vamos a mencionar alguna de estas. Porque las transacciones comerciales entre empresas que forman parte de un mismo grupo económico no están determinadas o influenciadas por las mismas fuerzas del mercado. Quiere decir que la determinación de un precio entre dos empresas que forman parte de un mismo grupo, o sea, quiere decir que tienen un mismo dueño, no van a ser determinados por el juego de la oferta y la demanda, por encontrarse dos entidades con intereses contrapuestos y a partir de ello se produzca una negociación que permita llegar a un precio de mercado. Eso generalmente no ocurre entre empresas que poseen un mismo control. Y por lo tanto, el precio al que lleguen podría no ser un precio de mercado. Y esa es una llamada de alerta para las autoridades tributarias, el que en una transacción, en una operación entre empresas que forman parte de un grupo económico, no se establezcan valores correspondientes al mercado. Y al no establecerse valores alineados con el mercado, podría su determinación de impuestos ser distinta a lo que todo el mundo tiene que hacer e inclusive a nivel de los estados financieros, los resultados que se muestren en los estados financieros podrían estar de alguna manera distorsionados por el hecho de que una empresa haya acordado precios con sus empresas relacionadas distintas a las del mercado. Ahora, ¿por qué razón puede un grupo económico y a través de sus empresas conformantes establecer precios distintos a los del mercado? Hay varias razones. Una de ellas, por ejemplo, que se conoce bastante es lo que le denominan las estructuras de Cost Contribution Agreement, que en resumidas cuentas son estructuras en las que varias empresas colaboran entre ellas para el desarrollo de algún intangible específico o el desarrollo de algún servicio específico que en el futuro va a ser utilizado por todas las compañías que participan en su operación. Esto normalmente no ocurre entre empresas que compiten entre sí, entre empresas que tienen dueños distintos. Solo ocurre entre empresas que forman parte de un mismo grupo económico. Y en esa interacción podrían establecerse precios distintos a los del mercado. Otra razón es porque eventualmente una empresa define una estrategia comercial, por ejemplo, de penetración o de defensa en un determinado mercado. Y, por ejemplo, imagínense una empresa que manufactura un cierto tipo de producto nuevo y que tiene su origen, su base en Estados Unidos, en México, en Holanda, lo que fuera, y decide entrar al Perú a través de una subsidiaria y decide tener como estrategia y con un precio menor al de por una estrategia de negocio, totalmente legítima. Puede existir también el caso en los que en la cadena de producción de lo que vaya a producir el grupo económico puedan existir ventas de productos intermedios que no tienen referentes en el mercado. Un ejemplo muy clásico son las patentes y marcas. Puede existir alguna marca muy fuerte que opere a través de subsidiarias a las cuales les tenga que cobrar regalías por el uso de las marcas. Y que esas marcas son únicas, no se repiten en el mercado. Y por lo tanto pueden establecer precios únicos o si se quiere distintos a los que en el mercado normalmente conoce por una diferencia sustancial en lo que se está cobrando. Otra por intervenciones gubernamentales. A veces el gobierno en algunos sectores fija precios, establece precios. En el Perú, por ejemplo, pasa en el sector eléctrico. Hay espacios en los que hablamos de tarifas reguladas. Y bueno, las empresas tienen que establecer unos precios que podrían ser distintos a los del mercado. Pero
con el objetivo de cumplir con alguna regulación específica. Y la última razón, y es por la que vamos a desarrollar el punto, es que, o desarrollar toda la presentación, es que las empresas, algunas digo, que forman parte de un mismo grupo económico, podrían establecer precios en las transacciones que realizan entre ellas, compra-venta, alquileres, préstamos, lo que fuera, distintos a los del mercado, con el objetivo de minimizar el pago de impuestos en determinada jurisdicción. Lo pongo de manera sencilla. Imagínense una empresa en el Perú que por las actividades que realiza paga impuesto a la renta, como todos, de 29.5%. Y que vende sus productos a un país que eventualmente tiene una tasa del impuesto a la renta muy reducida. Pongámosle 5%. Entonces, si una empresa que forma parte de un mismo grupo económico tiene operaciones en Perú, a través de la cual vende un producto a una compañía del mismo grupo en otro país, si ese otro país tiene una tasa de impuesto a la renta de 5% y en Perú tienes una tasa de impuesto a la renta de 29.5%, el incentivo natural económico es dónde quisieras tener tu rentabilidad. En aquel país donde vas a pagar 29.5% de impuesto a la renta o en aquel país donde vas a pagar 5% de impuesto a la renta. Lo que la razonabilidad económica te dice es que resulta conveniente económicamente tener la utilidad en aquel país que tiene la tasa de impuesto a la renta menor. Y eso es totalmente legítimo en la medida que eso se alcance a través de transacciones pactadas a valor de mercado. Y precisamente por eso es que las autoridades tributarias cuidan estos precios, los controlan, los regulan, con el objetivo de que no se manipulen estos precios, de manera que se termine trasladando estas utilidades de nuestra empresa que está en Perú hacia un país donde van a tributar menos. Esa es una de las razones por las que las empresas podrían estar tentadas a pactar precios distintos al mercado, pero que para eso entran las normas tributarias a tratar de regular esto. Por eso es que en el Perú ya tenemos regulación de precios de transferencia desde el año 2001, me parece. Ya van a ser, más de 20 años. Y comprende en su ámbito de aplicación a empresas que forman parte de un mismo grupo económico, empresas vinculadas, partes relacionadas, que es lo que hemos desarrollado al principio, y también operaciones desde Asia o a través de lo que se conocen paraísos fiscales, ¿no? Países en los que se tributa, la tributación es muy baja o en algunos casos nula. ¿Y qué es lo que se busca con estas operaciones o con este tipo de control? Lo que se busca es que las empresas, aun cuando formen parte de un mismo grupo económico, es decir, aun cuando tengan un mismo dueño, en las transacciones, en las operaciones que tengan entre sí, se comporten como si se comportaran con un tercero independiente a efectos de establecer las condiciones bajo las cuales van a realizar la transacción. Eso, a nivel mundial, se conoce como el principio de libre concurrencia o en inglés como el principio de arm's length. ¿De acuerdo? Este principio, este estándar, es el que han adoptado la mayor parte de legislaciones o la mayor parte de países alrededor del mundo para legislar en materia de precios de transferencia. El Perú ha adoptado exactamente el mismo estándar y lo que busca es que aquellas transacciones realizadas entre partes vinculadas sean pactadas en condiciones de mercado, sean pactadas en las mismas condiciones que pactarían con empresas con las cuales no tienen ningún tipo de vinculación. Ahora bien, regresando un poquito hacia el tema de la parte financiera. En las normas internacionales de información financiera, en normas contables, hay una serie de disposiciones en las que importa o va a importar o se relaciona o se revela información sobre partes relacionadas. Estoy listando aquí algunas en la presentación, que va desde la presentación de los estados financieros, pasando por las políticas contables, información financiera por segmentos, estados financieros consolidados, en los que se consolida información de partes vinculadas, de subsidiarias, acuerdos conjuntos, y quizás resaltaría la NIC 24, que habla de información a revelar sobre partes relacionadas, ¿no? Y que esta norma contable específica tiene por finalidad que
se revele la información sobre partes relacionadas en los estados financieros, de manera de que se pueda identificar si es que estos han sido influenciados de alguna manera por alguna política específica en el valor de las operaciones entre partes vinculadas, ¿de acuerdo? Entre las partes relacionadas. Es una norma contable. Ahora bien, habiendo hecho este preámbulo, vamos a abordar el tema específico de la presentación, que es el test de beneficio, que es una condición específica que tienen las empresas cuando quieren o cuando van a pagar por servicios que reciben de partes relacionadas, de partes vinculadas. Ya hemos visto qué cosas son las partes vinculadas y por qué las autoridades tributarias tienen interés en controlar este tipo de operaciones, ¿no? Uno de los tipos de operaciones en este ámbito de lo que son las normas de precio de transferencia son los servicios intercompañía, los servicios entre partes vinculadas. Y aterrizando a la disposición específica, lo que te señala una norma tributaria respecto a los servicios es que si una empresa domiciliada en el Perú recibe servicios de una empresa relacionada, o sea, de una empresa de su mismo grupo económico, y es totalmente posible que ocurra ello, tiene que cumplir ciertas condiciones si es que quiere deducir para efectos de sus impuestos este pago que ha hecho a su parte vinculada por los servicios que ha recibido. Y la norma le ha puesto dos condiciones, dos requisitos. Uno, que tenga que cumplir lo que la norma ha denominado test de beneficio, que en resumidas cuentas es demostrar que el cargo o que el servicio que está recibiendo la empresa le genera algún beneficio económico o comercial, que le sirva a la empresa para sus operaciones, que le sirva a la empresa para generar ingresos, para generar rentas, que le sirva potencialmente, ¿no? Porque pudiera ser que el servicio, digamos, es muy útil, pero que pues el negocio no fue bien y no generó rentas. No tiene por qué discutirse el servicio, porque la empresa buscaba obtener ingresos. Y un segundo requisito, que le vamos a llamar soporte documentario, donde la administración tributaria le va a solicitar a aquella empresa que paga por un servicio a otra parte relacionada que demuestre mediante documentación que el servicio efectivamente ocurrió. ¿Cuál fue la naturaleza de este servicio? ¿Cómo se determina la necesidad del servicio? ¿Cómo se calculó el precio del servicio? ¿Y cuáles son los costos que incurrió la empresa que prestó el servicio? Y en esta identificación de costos que incurre la empresa prestadora del servicio, se habla del concepto de segmentación financiera, ¿no? De identificar cuáles son los costos y gastos específicos en los que ha incurrido una empresa para prestar servicios a su parte vinculada. Claro, ahora, de repente algunos al ver la presentación se preguntarán, pero ¿por qué la administración tributaria tendría que dudar de que efectivamente estos servicios se han producido y tendría que preguntarle a la empresa que recibe el cargo, demuéstrame que esto te genera un beneficio, demuéstrame que efectivamente el servicio se ha producido? ¿Por qué hacen eso? Y era porque es por lo que les comento al principio, que al ser empresas vinculadas, podrían estas empresas estar tentadas de manera indebida a cobrarse unas a otras servicios con el fin de buscar algún beneficio fiscal, ¿no? Y ahora se los explico cómo se puede producir eso. Imagínense este ejemplo. O sea, estoy poniendo un ejemplo que tengo una compañía A que le presta servicios a la compañía B. Si vemos la compañía A, esta tiene ingresos por prestación de servicios, tiene gastos, vamos a ver, son 80 de gasto y tiene una utilidad de 20. Pero está arrastrando pérdidas de ejercicios anteriores, ¿no? Puede que en los años anteriores haya tenido pérdidas y los está arrastrando. Entonces, como la utilidad para efectos del impuesto a las rentas, o mejor dicho, el impuesto a la renta se paga sobre una utilidad, en este caso, pues la empresa tuvo una utilidad de 20, estamos hablando de la compañía A, pero tenía pérdidas anteriores, con lo cual reducirá su pérdida, pero no le genera un impuesto por pagar. Por su parte, la compañía B, quien es la que recibe los servicios, tiene ingresos de 120 en la actividad que realice, eso no nos importa aquí,
y tiene costos de 100, simplificando la operación, que son justamente los servicios que le ha prestado la compañía A. ¿Y qué ha generado? Ha generado una utilidad de 20, y el impuesto que pagaría sería 5.9. La compañía B no tiene pérdidas de ejercicios anteriores, por lo tanto paga un impuesto de 5.9, que es el 29.5 de 20. Ahora, ¿qué pasa si se hace un test de beneficio? Y para la compañía A, sigue teniendo sus ingresos, sigue teniendo sus costos, sigue teniendo una utilidad imponible. Aquí en la utilidad imponible hay un error. Aquí debería mantenerse en 20 la utilidad imponible, ¿de acuerdo? No debería ser 10, debería ser 20. Pero la compañía B no cumple el test de beneficio. Es lo que les mencionaba hace un rato. La compañía B no ha podido demostrar que el servicio le genera un beneficio económico, no ha tenido documentación de sustento, y por lo tanto, al no cumplir con esos requisitos, la autoridad tributaria le desconoce el gasto. Y al desconocerle este gasto, su gasto se convierte en 0, y su utilidad ahora es 120. Ya no es 20, sino es 120. Y fíjense lo que hemos pasado. Que si la compañía sustentara el test de beneficio, el grupo en su conjunto, la compañía A y B, pagaría 5.9. Pero si no sustenta este test de beneficio, pagaría 27 de impuesto a la renta el grupo en su conjunto. Por eso es que la administración tributaria podría pensar de que las empresas están eventualmente inventando algún tipo de servicio, ¿de acuerdo?, con el fin de pagar un impuesto a la renta en conjunto reducido, a través de cobrarle una empresa A, cobrarle un servicio a una empresa B, para que la empresa B reduzca su utilidad, ¿de acuerdo? Y la empresa A, si bien va a tener el ingreso y va a tener una utilidad, no va a pagar impuestos porque tiene una pérdida de ejercicios anteriores. Por eso es que la administración tributaria o la legislación en general busca que cuando una empresa, en nuestro ejemplo la empresa B, va a recibir servicios de una parte vinculada, ¿no? Así, en nuestro ejemplo los 100, esos 100 sean reales, sean consecuencia, resultado de un servicio real, un servicio que además necesita la compañía. De manera que no se esté aprovechando una creación de un servicio para pagar menos impuestos, cuando en realidad, de no haber existido este servicio, el impuesto a la renta sería bastante más grande. Esa es la razón económica, si se quiere, por la que las empresas, por la que las autoridades tributarias han decidido controlar estos precios de transferencias. Ahora, profundizando un poco, y vamos a saltar algunas diapositivas, ¿qué es lo que se busca evidenciar con este test de beneficio? Yo les comenté de manera general que lo que se busca es que en el primer requisito demostrar que la compañía obtiene un beneficio real cuando recibe este servicio. Y este es un análisis casi de razonabilidad, porque lo que tiene que demostrar la compañía es cómo en su operación de negocio, para quienes han estudiado eventualmente administración, contabilidad, este concepto que les voy a mencionar les va a sonar familiar, que es la cadena de valor. ¿Cómo genera valor una empresa? Y que en este proceso de generación de valor existan actividades que ella no puede realizarla por cuenta propia y que por esa razón tiene que recurrir a alguien más, en este caso a una empresa relacionada, para que le preste el servicio. Esa demostración es muy importante, porque imagínense, podría existir una empresa que se dedica a, imagínense, comprar y vender, vamos a pensar, artefactos eléctricos, compra y vende artefactos eléctricos. ¿Y qué hará? Esta compañía lo que va a hacer es comprar, almacenar, hacer actividades de promoción, tendrá una tienda, marketing y venderá los clientes. Pero ¿qué pasa si ves que entre los cargos que paga por servicios a sus empresas vinculadas, encontramos una factura por pagos de investigación y desarrollo de nuevos productos?
Entonces uno se preguntaría y diría, a ver, una empresa que lo que hace es comprar y revender y que no hace actividades de investigación y desarrollo, ¿por qué tiene que pagar un servicio de investigación y desarrollo? No hace sentido. Eso es lo que busca demostrar el test de beneficio. Si uno revisa la cadena de valor del negocio, dices, ¿en qué parte es pertinente un servicio de investigación y desarrollo en una actividad de distribución simple? Por el contrario, imagínense que el servicio que está recibiendo es un servicio de, no sé, investigación de mercado, un servicio de marketing para el posicionamiento, un servicio de, no sé, pues asesoría en temas logísticos. Y uno ve la cadena de valor de la empresa distribuidora y dices, ok, esta empresa hace logística, almacenamiento, despacho, o hace actividades de promoción, hace actividades de marketing, con lo cual un servicio de marketing, un servicio logístico es razonable en su cadena de valor. Además, la compañía debiera poder demostrar que no tiene personal para ejecutar esas actividades. Además, que no le está pagando a otro tercero para ejecutar esas actividades y por lo tanto, no solo resulta necesario el servicio desde el punto de vista de valor, sino que además al no tenerlo, no desarrollarlo por cuenta propia, tiene que tercerizarlo, en este caso en una empresa vinculada. Otra cosa que se busca descartar en este test de beneficio es que, por ejemplo, la empresa que está pagando por estos servicios no esté pagando por actividades que no le benefician a ella, sino que por el contrario benefician de repente a su accionista. Les pongo un ejemplo. De repente el accionista tiene gastos para conseguir un préstamo, para seguir invirtiendo, para crear nuevas empresas, y los gastos se los traslada a través de un servicio a una empresa subsidiaria. Entonces la pregunta es, ¿esta empresa subsidiaria necesita estos cargos? ¿Le corresponden estos cargos de inversión de su accionista? Pues la respuesta es no. Porque esos son cargos, costos que debe asumir el accionista en su rol de accionista y no trasladarlos a empresas que, si bien son sus subsidiarias, van a tener una actividad distinta. Esos gastos los debería mantener el accionista, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos que se trata de sustentar en un test de beneficio. Esta es la parte de razonabilidad, ¿de acuerdo? Y esto es lo que les comentaba hace unos minutos. Para hacer este análisis de razonabilidad, digamos, es muy útil conocer la cadena de valor de una empresa, ¿no? Cómo genera negocio, qué actividades son importantes, tanto desde las actividades primarias, que las ven en la parte de abajo, hasta las actividades de soporte, que son las que están más arriba, que son financiamiento, recursos humanos, capacitación. Identificar en cuál de esas cajitas encaja el servicio que viene en la parte vinculada a efectos de, a la parte relacionada a efectos de demostrar que este es un servicio que está alineado a la manera en la que la empresa genera valor y por lo tanto se podría concluir que el valor o que el servicio genera valor económico o comercial. Esto va a permitir hacer algunas conclusiones sobre la existencia de actividades o funciones que ya existen o que faltan, indicios sobre la necesidad del servicio, si el servicio está cubierto por una parte vinculada o si el servicio tiene algún indicio de duplicidad o no. Esta segunda parte, y es con la parte que quizás vamos terminando, lo que busca es el segundo requisito. Yo les mencioné dos requisitos. El test de beneficio, que es el que acabamos de comentar, y el segundo requisito es la documentación de sustento. Este segundo requisito, si se quiere, es una segunda etapa, ¿no? Porque tú puedes, o la empresa puede convencer a la administración tributaria de que el servicio es razonable, hace sentido con su negocio. Y la segunda parte es, desde la perspectiva de la administración tributaria, es, ok, empresa, entiendo que el servicio es razonable. Ahora lo que quiero que me demuestres es que el servicio efectivamente se produjo, que efectivamente has recibido el servicio y requisitos adicionales que la norma ha impuesto. Y en estos requisitos vamos a encontrar información que pide, como por ejemplo, presentar documentación que acredite la naturaleza del servicio, que el servicio efectivamente es real, piden flujogramas de la prestación de servicio, una explicación de la justificación por qué en el grupo ha decidido estructurar los servicios de esa manera,
Y cuando hablamos de evidencia, hablamos de, no sé, reportes de la prestación del servicio, actas de prestación de servicio, correos electrónicos, evidencia de reuniones, cómo estos servicios han sido utilizados. La Administración Tributaria solicita también información en la forma en la que se han prestado los servicios. ¿Quién ha sido la persona que ha dado el ok y la conformidad del servicio cuando se ha recibido? ¿Cuál es el perfil de las personas que han prestado el servicio? ¿Cuál ha sido la forma de la comunicación entre las empresas que han coordinado, las personas que han coordinado para la prestación de servicio? En general, evidencia de cómo se produjo el servicio y cómo se ejecutó. Finalmente, y algo que es clave, es evidencia de cómo se ha calculado el valor del servicio. Y aquí se preguntarán, pero ¿por qué se tendría que demostrar el valor? Por lo primero que les comenté, que al ser operaciones entre partes vinculadas, existe la suspicacia para pensar de que el precio que han acordado las dos partes pudiera no corresponder a la presión. Y por eso es que la Administración Tributaria solicita cierta evidencia de cómo se ha conformado el valor, que en tratándose de servicios generalmente se estructuran sobre la base de los costos y gastos que incurre quien presta el servicio, más un margen de rentabilidad de mercado. Siendo así, la Administración Tributaria solicita mucha evidencia de cuáles son esos costos. Generalmente, tratándose de servicios, el principal componente de costos son la planilla, los trabajadores, y cómo se ha calculado que a partir de un costo de planilla, un porcentaje o todo de ese costo de planilla se traslade como parte del valor del servicio. Esto es parte de la evidencia que tienen que presentar las empresas a la Administración Tributaria para demostrar el valor del servicio. Y quizás es una de las partes más complejas que tienen las compañías, porque esto requiere un control muy alto de las operaciones, o mejor dicho, un control muy alto de la documentación que evidencie no solo que el servicio efectivamente ha ocurrido, sino que además ha sido pactado a valor de mercado. ¿Por qué es esto importante para la auditoría financiera? Porque si cuando se está auditando un estado financiero, una empresa reporta entre sus costos pagos a partes vinculadas por servicios y eventualmente esta empresa no tiene esta documentación que yo les estoy mostrando que es necesaria para que sustente, la Administración Tributaria podría iniciar un proceso de fiscalización, desconocer estos costos, y al desconocer estos costos a la empresa que está recibiendo el servicio, lo que va a generar es que la utilidad crezca y el impuesto a la renta también sea mayor, generando una contingencia que sería un pasivo para la empresa que se está auditando, con lo cual parte importante de lo que sería la auditoría financiera a efectos de determinar si los pasivos de una compañía están bien calculados, es determinar si la compañía va a tener en el futuro una contingencia producto de eventualmente no tener el reconocimiento por parte de la Administración Tributaria de ciertos costos originados por servicios recibidos de partes vinculadas. Es por esta razón que ya de un tiempo a esta parte del trabajo de auditoría ha sido que las empresas puedan verificar el cumplimiento del test de beneficio, no como un requisito específico de la auditoría, sino por la consecuencia que generaría esto a nivel del registro de algunas cuentas contables. Por ahí podría ser una provisión por algún tipo de pasivo y que podría estar afectando o distorsionando los resultados de los estados financieros. Aquí en la presentación tenemos algún detalle más de la información que pide normalmente la Administración Tributaria. Y finalmente, alguna estadística reciente respecto de, por lo menos lo que ha estado al alcance de mi mano, cuánto la autoridad tributaria en el último año y medio, 2 años, cuánto ha desconocido del valor de servicios por el hecho de que las empresas que han recibido servicios de partes vinculadas no hayan podido sustentar frente a ella que el servicio efectivamente se produjo y además que no ha cumplido con presentar los documentos que la SUNAT normalmente solicita. Esto ha
por lo menos en lo que hemos visto, ha acumulado un desconocimiento de 170 millones de costos de empresas. Y esto generalmente, generaría un pasivo para las compañías que tiene que ser registrado en los estados financieros. Con esto terminamos. Si tienen consultas, se las hacen llegar al equipo que ha organizado el curso y con gusto en su momento se podrá canalizar. Eso es todo por hoy. Gracias.